Buenas tardes, bienvenidos una semana más al canal. Eh, Hoy os quiero hablar de algo diferente, totalmente diferente al vídeo de la semana pasada. Si recordáis, eh, versaba sobre los tratamientos naturales ante las quemaduras del sol. Pues hoy voy a ir por otro camino totalmente diferente y os quiero hablar de una bebida que es milenaria, extendida por todo el mundo, eh, buena para invierno, para verano, para tomarnos tranquilamente leyendo un libro, tomarlo con leche, sin leche, a cada uno como le apetezca. La mayoría de vosotros me imagino que estaréis pensando en el café, pero no me refiero al café. Me refiero a otra bebida natural que no es ni más ni menos que el té verde. Realmente el té natural es el té verde y el negro. Básicamente es la misma planta, lo que pasa que, bueno, hay un poquito de variación. Bueno, si sabemos, el té ya milenariamente se consumía en China y en Asia en general, y fueron los británicos cuando en la época de sus colonias se encargaron de llevar el té al resto del mundo, inclusive al Nuevo Mundo. No voy a entrar en mucho detalle, pero uno de los desencadenantes de la guerra civil de Estados Unidos fue el té, un cargamento de té que llegó a Boston. Pero no quiero meterme en hechos históricos porque si no podríamos estar toda la tarde y el canal no va de hechos históricos. Vale, el té verde. El té verde se puede consumir en infusión, molido, bueno, de mil formas, caliente, frío, como os digo. También hay dos variedades, el té con teína que naturalmente contiene esta partícula y sin teína. Hay dos maneras de extracción, la manera natural, que es a través de calentamiento y vapor, y la manera química, que es cuando ya le echan sustancias que no son buenas para nuestro organismo. Entonces hay que asegurarse de que sea lo más natural posible y lo más orgánico posible. No es por ninguna tontería, sino porque en el proceso de descafeinización lo que hacen es añadir unos disolventes, unos productos químicos que son tóxicos para el organismo, aunque sea en pequeñas cantidades. Es cierto que el té tampoco debería tomarse en cantidades muy altas, sobre todo si es con teína. La teína y la cafeína es la misma molécula, lo que pasa que a la del café se la conoce como teína, perdón, como cafeína, y a la del té como teína. Eh, pero bueno, vamos a ir por partes, vamos a ver los beneficios de esta planta, porque es una planta normal y corriente, verde, que se puede cultivar. Es más, se cultiva, si hay té es por algo, igual que el café. Y tiene infinitos beneficios, pero también tiene contraindicaciones. No es apto para todo el mundo, incluso sin teína, ¿vale? Si nos vamos al té con teína, pues tenemos que hablar de que es antioxidante, que tiene propiedades también, es digestivo, antiinflamatorio, bueno para la salud cardiovascular. Hay estudios que, que verifican que acelera el metabolismo y es bueno para ayudar a adelgazar. A ver, no es milagroso. Obviamente, si tú no llevas un estilo de vida adecuado y una dieta equilibrada, el té no hace milagros, el té va a acelerar el metabolismo, pero si tú comes mal, pues por mucho té que tomes, pues no te va a servir. Eh, También tiene sus contraindicaciones. El té con cafeína puede producir taquicardia, insomnio, ansiedad,
porque es un estimulante y como esa propia palabra dice, estimula el sistema nervioso, de ahí que acelere el metabolismo. Pero lo importante es que el té es muy apropiado para la salud, pero también tenemos que tener en cuenta nuestras limitaciones. Si no somos tolerantes a la cafeína, aunque sea a niveles muy bajos, lo suyo es tomarlo desteinado. Las propiedades son prácticamente las mismas, no pierdes, solamente que pierdes esa molécula que tiene, esa partícula que tiene, que lo que hace es eso, acelerarnos, acelerar también nuestro corazón, también nos pueden dar taquicardia, nos puede provocar, como digo, ansiedad, insomnio, en dosis muy altas también nos puede estreñir. O sea, hay que tener mucho cuidado, no porque nos digan si tomas, yo qué sé, 4 tazas de té verde al día vas a adelgazar. No, es lo que he dicho antes. Si tu dieta no es sana y tu estilo de vida es muy sedentario, aunque tomes 1 litro de té al día, no vas a adelgazar. Y además lo que te digo te puede perjudicar. Si decidimos optar por la opción sin teína, pues nos va a quitar esas taquicardias, esa ansiedad, ese posible nerviosismo, ese posible acelero y ese posible insomnio. Obviamente las propiedades, como digo, son las mismas, es antioxidante, es digestivo, aunque algunas personas al ser un estimulante no les tiene por qué sentarles bien, pero bueno, eso ya es cada uno, como digo. Eh, y como digo, puede ser un digestivo, nos ayuda también a la salud cardiovascular, a la memoria, al sistema cerebral también, o sea, nos va a ayudar en muchas situaciones de nuestro día a día, pero también nos puede perjudicar. Eh, en cuanto al té, cuándo tomarlo y cómo tomarlo, pues como digo, lo puedes tomar frío, caliente, con leche, con azúcar, con miel. Yo no recomiendo que le echemos azúcar. Eh, las infusiones deberían tomarse tal cual, pero si hay que echarle algo que sea miel, pero miel buena, no la miel que venden por ahí que es todo azúcar. Pero bueno, independientemente de los gustos que tengamos cada uno a la hora de tomar té, cómo y cuándo tomarlo. Bueno, pues por ejemplo, hay civilizaciones, hay culturas como la japonesa que la toman prácticamente 3 veces al día, en el desayuno, en la comida y en la cena. Imagino que la gente es intolerante a la teína o lo tomará menos o lo tomará sin teína. Ellos, por ejemplo, no son muy adictos a los lácteos, no toman leche, no quiere decir que el té tenga calcio, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de costumbres y tradiciones. Nosotros normalmente en España, al tener la dieta mediterránea, no solemos incluir el té y las infusiones. Habrá gente que sí en el desayuno. Somos más de lácteos, sea de origen animal o las bebidas vegetales de soja o almendra o arroz o lo que sea. Como digo, forma parte de muchas culturas. Por ejemplo, la asiática, como digo, ellos son fanáticos del té, ellos tienen que tomar té, como digo, en el desayuno, en la comida y en la cena. Además tienen un ritual, la ceremonia del té, que sigue siendo en el siglo XXI todo un acontecimiento. Ellos, me imagino que no todo el mundo, pero se toman su tiempo, lo hacen en polvo, lo agitan, suelen ser con aparatos de madera. También es cierto que es mejor utilizar siempre la madera que el metal, pero bueno, eso no vamos a entrar en eso. Y luego una cosa importante que quería decir, quizás en España somos más de café, quizás, no lo sé. Yo, por ejemplo, no puedo tomar cosas con teína ni con cafeína. Y, por supuesto, pasadas las 5 de la tarde ni se me pasa por la mente. Me tomo un rooibos como muchísimo, porque el rooibos es un té naturalmente desteinado. No hay que hacerle nada, no sufre ningún proceso ni químico ni nada. O sea, es un té que naturalmente lo encontramos en la tierra. Particularmente es un té proveniente de Sudáfrica que ya está desteinado. Tiene propiedades muy, muy parecidas al té verde, muy parecidas. Incluso yo añadiría alguna más.
Y bueno, me voy a parar ahí, porque es una opción muy interesante para aquellas personas que por lo que sea o no les gusta el sabor del té verde o el té tradicional, o se quieren curar en salud y no se fían de que sea desteinado, que también puede ser. Eso cada, cada uno recurren al rooibos, que como digo es una muy buena alternativa, por lo que digo, es naturalmente desteinado, se les añade sabores, porque pues, al igual que el té verde no es un sabor muy agradable, pero a todo te acostumbras. Y tiene, como digo, prácticamente las mismas propiedades y alguna más. Tiene propiedades muy interesantes. Pero si queréis hago un día un vídeo aposta sobre el rooibos para no mezclar, porque ahora quiero ir a una parte interesante sobre el té verde y el café. Voy a incluir aquí el café porque quiero hablar de los estimulantes. Entonces dejaría aparte cualquier tipo de infusión y el rooibos también, que no lleve ningún tipo de cafeína ni de teína. Es tradición, quitando a los británicos, que ellos lo suelen tomar a las 5 de la tarde, pero comen pronto. Nosotros solemos comer tarde, tendemos a comer tarde, y después de nuestra comida viene o el café o el té. Si es descafeinado y desteinado, pues nos ahorramos el insomnio y eso. Pero no nos ahorramos una, una maldad, por decirlo así, que tienen el té y el café, aunque sean descafeinados. Y es que inhiben la absorción del hierro. Es decir, si yo tengo anemia o tengo los depósitos de hierro bajos por el motivo que sea, sobre todo las mujeres tenemos más problemas en ese sentido. Y he comido sardinas porque, por ejemplo, porque quiero aumentar el hierro y lo he hecho todo bien, pero luego me tomo un café o me tomo un té, pues gran parte de todo el trabajo que he hecho previamente lo he echado a perder, porque cualquier estimulante, nada más comer, nos va a inhibir la absorción del hierro. Es decir, no nos va a dejar absorber el hierro, con lo cual, aunque nosotros comamos bien, si luego involuntariamente, porque no lo sabemos, nos tomamos un café o nos tomamos un té, hay gente que se toma 2 o 3 cafés al día, pues ¿qué nos va a pasar? Aunque sea sin teína, como digo, quizá un poquito menos, ligeramente menor, pero el problema está en las hojas. En las hojas, esas sustancias que tienen las hojas son las que hacen que nada más comer el té y el café, cualquier estimulante, nos impida una correcta absorción de hierro. Entonces, ya sabiéndolo, podemos utilizar otras infusiones, otras bebidas o no tomar nada. Sé que es difícil, porque es difícil, pero bueno, a todo te acostumbras. Entonces, si yo me he metido un buen plato de sardinas, le he echado bien de limón, que es la vitamina C, para la mejor absorción del hierro y me tomo un café después de comer, pues la mitad o la gran parte del trabajo que he hecho lo he echado a perder. Entonces, teniendo estas cositas en cuenta, tenemos que valorar cuándo y cómo tomarnos ese té o ese café. Si me preguntáis, ¿tú qué tomarías, té o café? A ver, eso es muy personal. A mí personalmente me gusta más el café, pero entiendo que creo que tiene mejores propiedades el té. Porque claro, el café, desde que es café hasta que llega a nosotros, sufre más proceso que el té. Pero bueno, eso es independientemente. Si tengo que elegir por sabor, el café. Pero si tuviera que elegir en cuanto a qué tomar, pues las infusiones nunca vienen mal, las infusiones de lo que sean. Y si al té le quitas la teína, como digo, pues se queda en un aliado perfecto, teniendo cuidado de no pasarnos, que nos puede producir estreñimiento, como digo, que lo mucho, aunque sea, te metes un kilo de lechuga en la comida, te va a sentar mal, te va a sentar fatal. Por lo mismo pasa aquí, si me bebo un litro de té todos los días,
A lo mejor yo soy muy tolerante y no me pasa nada, pero al vecino del quinto pues le produce un atasco del 15 o se queda sin dormir dos días. Es que depende de cada cuerpo. Entonces tenemos que conocernos y saber qué hacer. Si lo tomamos, como digo, sin azúcar, a palo seco. El rooibos quizás es más fácil porque ya le añaden que si vainilla, que si frambuesa, que si cítricos. Y si no, pues con un poquito de miel lo más pura posible y se nos queda un aliado para la salud perfecto. Recordad que, a ver, lo que quiero pensar es que este vídeo no es para demonizar al té ni al café, simplemente lo que quiero es que seáis conscientes de lo que hay, de las propiedades, que tienen muchas, pero también de las contraindicaciones, que también las hay. Entonces, que cada uno tome la decisión que le parezca más conveniente y actúe en consecuencia. Y hasta aquí, pues, el vídeo de esta semana. Espero que por lo menos os haya parecido interesante y alimentaos bien, cuidaos mucho, sed felices, suscribiros y nos vemos la semana que viene.